Buenas, vamos entonces hoy a hablar del concepto de política, el mentefacto conceptual de política. Lo primero que hacemos es definir el concepto que vamos a trabajar y ya habíamos dicho que el concepto que vamos a trabajar es el concepto de política, muy importante y es necesario que lo tengamos muy claro. Entonces decíamos que la supraordenada es la familia a la cual pertenece el concepto. ¿En qué ciencias vamos a ubicar el concepto de familia? ¿A qué grupo de la ciencia pertenece? ¿Cuál es la familia del concepto de política? Entonces decimos que la política corresponde a las ciencias sociales, con las características que amerita hablar de las ciencias sociales, ¿cierto? Ya hablaremos de ellas después. Ciencias sociales. ¿Listo? Bueno. Habíamos dicho que íbamos a hablar de la infraordenada, de la isoordenada del concepto de política, es decir, aquellos conceptos que pertenecen a la familia de las ciencias sociales, pero que no son políticas, aquellos que no son políticas. ¿Cuáles son los conceptos que perteneciendo a las ciencias sociales no son políticas? ¿Cuáles son esas otras áreas del conocimiento que perteneciendo a las ciencias sociales no son política? Entonces, por eso estamos aquí mirando, ¿cierto? No son política. Entonces tenemos que decir que aquí las tenemos. ¿Cuáles son? La historia, tenemos la geografía, tenemos la economía y tenemos la sociología. Todas estas forman parte de las ciencias sociales y no son política. También tendríamos que añadirle aquí otra más, que es la filosofía. También pertenece a las ciencias sociales y no son política. Entonces, por eso se diría que son hermanas de la política, pero no son. Filosofía. Esta área del conocimiento eh, pertenece a las ciencias sociales, pero no es política. Listo, aquí tenemos las hermanas de las ciencias políticas: historia, geografía, economía, filosofía y sociología y filosofía, que ya lo habíamos dicho. Ahí está, tenemos entonces los que son diferentes al concepto de política, pero pertenecen a las ciencias sociales. ¿Listo? Vamos entonces ahora a hablar de la infraordenación, es decir, cómo se divide la política, cómo se divide la política. Entonces, para eso vamos a hablar de algo bien importante. ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar para la infraordenación? ¿Bajo qué criterio vamos a dividir este concepto de política? Entonces, el criterio que vamos a utilizar es la cantidad de personas que afectan. La cantidad de personas que afectan. Cantidad de personas que afectan. Listo. Ese va a ser nuestro criterio para la infravaloración. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a hablar de dos elementos. Por un lado, la política en sentido general, ya vamos a explicar un poco sobre ella, y la política partidista. También ya la vamos a abordar para poder mirar un poco esto de la infraordenación del concepto de política. Entonces tenemos dos: política general y política partidista. Dos elementos que entrarían a constituir entonces el concepto
de política, dos clases de dos tipos de política que vamos a diferenciar. ¿Listo? Bueno, la primera, segunda, tercera, cuarta parte de la isoordenada. Entonces habíamos dicho de la isoordenada algo muy importante. ¿Qué es lo que hace que la política sea política? ¿A qué es igual política? Política, el concepto de política, ¿a qué hace referencia en sí? ¿Cuáles son esas características claves que determinan el concepto de política? Entonces vamos a decir, la política es poder. Poder. Un concepto clave en política es poder. Segundo concepto clave, gobierno. Es fundamental en política hablar de gobierno y es uno de sus elementos esenciales constitutivos. Organización social también es un concepto clave. De acuerdo a la organización social, se dan ciertos tipos de política, entonces es fundamental. De hecho, la política tiene como objeto esa organización social. ¿Listo? Organización social. Bueno, tenemos otro concepto, ideología. Clave en ciencias políticas, esencial en el concepto de política, la ideología. Otro concepto, la distribución de deberes y derechos. Eso es fundamental porque la política va a abarcar estos deberes, estos derechos y yo creo que debemos de colocarla aquí. Aquí después de organización social debe de ir distribución de derechos y deberes y luego ideología. Estos serían entonces los elementos claves del concepto de política. ¿Cuáles serían ahora entonces para nosotros poder saber bajo qué criterios vamos a organizar este concepto? Entonces decimos que lo vamos a organizar bajo el concepto del objeto de estudio y la utilidad. Listo. Estos serían nuestros criterios para trabajar estos conceptos. Listo. Este sería nuestro mente facto.